Hoy tenemos algo bastante interesante, ¿no? Tenemos el entrenamiento de alta intensidad con Alberto. Vamos a ver ahí todos los entresijos un poco en esta horita de sesión y a ver qué tal, a ver qué nos cuenta. A ver. Nada, oye, se hace esperar a Alberto, ¿eh? Hola Alberto Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te tiempo que no sabía de ti. Vale, ahí está Alberto. ¿Qué se te pasa la hora o qué? Jorge, ¿Qué pasa? ¿qué pasa, tío? ¿Se me escucha bien? Se te escucha un poquito de fondo quizás, pero no sé, que Pues diga la gente, que diga la gente. no, si no me pongo los auriculares, ¿eh? Espérate. Voy a poner los auriculares. Vale, tranquilo, tranquilo. Cuenta mientras unos chistes o algo, tío. Aquí los gaditanos tenemos que contar chistes. Ya ha puesto el estigma ese hombre. La verdad es que tiene jota que nos metemos los dos. Sí. La gente dice que se te escucha bajito y de fondo. ¿Se me escucha bien o qué? Joder, vaya cambio. Anda que vayan dos. A ver. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué me cuentas? Voy. Bueno, pues nada, aquí ya aburrido, ¿qué le vamos a hacer? Ya, tío, que fin que va para largo, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que no sea para mucho y que dentro de lo que cabe, pues lo podamos aguantar como podamos nosotros. Ya, tío, ya. A ver qué tal. Espera, voy a coger una cosa. Ya estoy invento. Nada, Alberto se hace esperar, ¿eh? Hombre, tío, que se vaya conectando la gente. La gente no es puntual, tío. No, 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 está Hasta claro. ahí, hasta ahí cinco no empezamos, tío. A ver. Bueno, mientras tanto, pues voy presentando un poco a Alberto. Alberto Ortegón es entrenador personal. Él es, junto con Guillermo López, director del Centro de Goals Personal Training en Barcelona. Y aparte también es director de Escuela de Entrenamiento, que es un máster de entrenamiento personal que está realizando, que empezó a realizarse, si no recuerdo mal, en octubre. Está llevando a cabo actualmente, aunque ahora mismo está parado por todo el tema del coronavirus. Bueno, Y al ser... también... no, bueno, no sé No, si te lo iba a estáis decir que haciendo. al ser semipresencial sí que sigue en Claro, funcionamiento. sigue en funcionamiento, vale, pues entonces sigue en funcionamiento. Y también hace un mes aproximadamente fueron los encargados de llevar a cabo el congreso, el primer congreso de salud y rendimiento en entrenamiento personal, que se llevó a cabo también aquí en Barcelona y que reunió a una serie de ponentes bastante potentes. Entre ellos, por ejemplo, Mario, que estuvimos hablando ayer con él, que fue una pasada de directo, y yo estoy seguro de que hoy Alberto, con el tema de alta intensidad, que también está bastante especializado en el tema, pues no nos va a dejar con la boca abierta, mejor dicho, o sin respiración, ¿no? Como sería la alta intensidad. Estás preparado para la práctica, ¿no? Estoy preparado para la práctica. Bueno, sorprendentemente voy en vaqueros, ¿eh? Hoy. Hostia, tío, en vaquero estos días. Claro, hoy sí, pero bueno, porque es una ponencia. Ah, vale. Y porque es viernes, ¿no? Y te has arreglado. Y porque viene, hombre, obviamente. Bueno, Alberto, ¿qué nos tienes que contar? Cuéntame. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito sobre HIIT, ¿no? Porque al principio es verdad, esto entre hijos, estuvimos hablando de, bueno, de hablar un poquito, la posibilidad de hablar un poquito de todos. Espérate, es que estoy leyendo aquí que Eli dice, vaqueros en casa. Hombre, a ver, Estuvimos hablando... es que no vaya a ser que me levante y me veáis en pijama, ¿no?
Qué bueno. Vale. eh, estuvimos hablando de la posibilidad de que todo el mundo pudiese preguntar un poco de todo y hablar de eso, de un poco de todo. Pero al final dijimos, vamos a centrarnos en un tema y bueno, yo creo que un tema bastante interesante hoy en día es el entrenamiento interválico de alta intensidad, Eso que es. como sabéis, hago muchos seminarios sobre ello, pero además últimamente con esto del confinamiento, pues hay muchísima gente, muchísimos entrenadores invitando a sus seguidores a hacer entrenamiento interválico de alta intensidad, ya sea simplemente una mera recomendación o incluso dándoles la dosis en cuanto a frecuencia, intensidad, duración, volumen, etcétera, y también tipo de ejercicio. Así que, bueno, yo creo que es súper interesante, o puede resultar interesante bajo mi punto de vista, Sí. hablar de HIIT tanto para entrenadores como para el público final, que es quien lo realiza, ¿no? Oye, que si nos aburre, te corto la llamada y ya está, no hay ningún Y si no, problema. pues hablamos de otra cosa, ya está. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, explícanos un poco más de lo que es ese hit, es decir, porque hay un hit sí, con una sola I y un hit con dos I, ¿verdad? Claro, HIIT con dosis, ¿no? Perdón. Entrenamiento interválico de alta intensidad y el otro sería entrenamiento de alta intensidad, sin el interválico. Nosotros vamos a hablar hoy del entrenamiento interválico de alta intensidad, que es el que más podemos protocolarizar y del que más debemos abusar, entre comillas, los entrenadores, porque el no intervalado, el estar todo el rato dándole intensidad y no intervalándolo, es decir, no escalándolo, lo que ocurre es que vamos a estresar demasiado al corazón y en este caso la mayoría de clientes no vamos a querer. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo de entrenamiento interválico de alta intensidad. Vamos a definirlo, vamos a desgranar un poquito esas siglas, ese HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad, para poder saber de qué estamos hablando realmente, porque muchas veces decimos HIIT y luego hacemos otra cosa y entonces, Sí, sí, claro, sí. decimos, hostia, esto no Está ese. no Porque tiene nada que ver. de hecho es que dentro de lo que es el HIIT hay como distintos tipos. Hay que puedas usar entrenamientos de fuerza, que pueda ser simplemente de carrera, que pueda ser una metodología específica que, por ejemplo, puede ser el Tabata, pero que no todo es Tabata. Efectivamente. Vamos a empezar hablando a nivel más general y luego nos Correcto. iremos a nivel más específico. Eso Vale, es. entonces, empezamos. Entrenamiento interválico de alta intensidad. Lo primero en lo que me paro es en eso, en alta intensidad, porque parece una tontería muy grande, pero es que hay veces que no nos damos cuenta que viene implícito ya en las siglas el alta intensidad. Si miramos muchísimos vídeos de YouTube, si miramos muchísimos vídeos de Instagram, vemos a gente haciendo entrenamiento, llamándolo HIIT, pero que no es de alta intensidad. Entonces, si dices que estás haciendo entrenamiento de interválico de alta intensidad, pero no haces entrenamiento de alta intensidad, entonces, ¿qué estás haciendo? Hay una incongruencia muy, muy grande. Le podemos poner otro nombre súper guay, ¿no? El super chuli, super chupi. Yo qué sé, Alberto Training. Lo que quieras. Entrenamiento metabólico en circuito, entrenamiento metabolic training, yo qué sé, lo que te dé la gana. Pero desde luego no puedes ponerle entrenamiento interválico de alta intensidad, HIIT, si no tiene alta intensidad. Alta intensidad nos referimos a ponernos por encima del 85% del volumen de oxígeno máximo, ¿vale? Que yo siempre le digo a los clientes, esa intensidad tiene que ser, tienes que y correr por tu vida, ¿vale? Para que nos entendamos. ¿Has ido alguna vez corriendo porque no llegabas a coger el autobús? Pues esa es la sensación que tienes que experimentar. Si no experimentas esa sensación, pues no podrás atribuirle los efectos que luego vamos a darle al HIIT, ¿vale? Es como una sensación de que no puedes mantener una conversación hablando, básicamente. Efectivamente, efectivamente. De hecho, bueno, ahí está el test del habla, ¿no? Que el test del habla se ha utilizado durante muchos años, en el cual pues se dice que si tú no puedes llegar a hablar es que has pasado tu umbral anaeróbico o ese 85% del volumen de oxígeno máximo. Que esto, bueno, está un poco cogido con pinzas, pero para que nos entendamos, pues bueno, puede ser interesante. Tengo aquí, de hecho, la definición de HIIT según Butcher en 2012, vaya, la definición científica de HIIT, a ver, que lo tengo por aquí. Como veis, lo tengo súper preparado todo. A mí me gusta mucho la improvisación. Los que me conocéis lo saben. Vale, dice, sesiones de ejercicio físico breves, intermitentes, a intensidades por encima del 85% del consumo máximo de oxígeno, intercalada por periodos de recuperación con descanso, que lo vamos a llamar recuperación pasiva, o ejercicio a baja intensidad, que es recuperación activa. Entonces, si yo digo que estoy haciendo un HIIT o le pongo un HIIT a mi cliente, se tiene que cumplir todo esto. Si no se cumple todo esto, mal vamos. Ya te digo, le puedes poner el nombre chupi guay que quieras, pero no es HIIT. Entonces, repito, sesiones de ejercicio físico breves. Imposible que estemos haciendo 2 horas un HIIT, es imposible, ¿vale?
ahí se produce una fatiga, que luego hablaremos de ello, brutal. Y es imposible tolerar tanta fatiga. Carácter de intermitencia. Por eso que tú te has adelantado al principio, has hecho un poco de spoiler, que está el HIIT con una I y el HIIT con dos I's, ¿sí? Con una I solamente te dice que hay intensidad, por lo tanto, bueno, estás sometiendo ahí al corazón y a tus músculos a un estrés, y luego con dos I's, es decir, le das un carácter de intermitencia, por eso va intercalando periodos de alta intensidad con descanso, que hemos dicho que puede ser recuperación pasiva, es decir, me quedo completamente parado, o ejercicio a baja intensidad en el cual puedo seguir caminando, que bueno, tiene unos beneficios que si quieres luego podemos hablar de ello, de diferencia entre recuperación pasiva y recuperación activa. Y Vale, ya está. esto es lo que sería un poco declarando lo que es el HIIT en sí. Pero Sí. dentro de esto, pues hay como ¿qué es lo interesante? ¿Por qué se ha hecho tan interesante en estos últimos años el HIIT? Sobre todo se ha hecho interesante por la pérdida de grasa, ¿no? Para la pérdida de porcentaje graso, o como dice la gente, por la quema de grasa. La gente dice, ostras, ¿qué es mejor para quemar grasa? ¿El HIIT o el cardio convencional, ¿no? El trote suave. Pues bueno, a ver, realmente no debería haber debates porque es que los entrenadores, y aquí hago un poco de autocrítica a la profesión, siempre estamos con los debates de blanco o negro. ¿Qué es mejor? Pues sentadilla profunda o no sentadilla profunda. Y así hay mil debates que nos ponemos en contra con nosotros. Yo no quería entrar ahí, pero ya lo has dicho tú. Hipopresivos o, pues eso, o Kegel o abdominal hollowing, simplemente. Y siempre estamos ahí con qué No, a ver, los entrenadores, por suerte, lo que tenemos es un abanico de posibilidades, tenemos un montón de herramientas que utilizaremos una u otra en función de quién tengamos delante y además de en función de quién tengamos delante, esa persona, dependiendo del momento en el que se encuentre. Porque a lo mejor hoy... Sí, dime. No, que iba a decir, por ejemplo, a lo mejor hoy, para esa persona, un entrenamiento funcional es una leg extension, tan criticado que se dice que no es entrenamiento funcional, y mañana va a ser, pues, hacer un pistol squat con la ayuda de una goma para la fase excéntrica. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Siempre estamos ahí debatiendo, peleándonos entre nosotros. No merece la pena. Tenemos un montón de posibilidades y herramientas. En el entrenamiento yo creo que es un poco como esa frase que se dice siempre, ¿no? De todos los caminos llevan a Roma, ¿no? De que hay muchas formas de llegar a Roma. No solo esa quema de grasas o esa pérdida de grasa no solo es en virtud de la alta intensidad, sino que también, por ejemplo, podemos encontrarlo a través de un déficit calórico, a través de la nutrición, podemos encontrarlo consiguiendo, pues eso, estando 2 horas corriendo, quemando calorías a tope y haciendo después un poquito de pérdida de bajada de glucosa en sangre, yo qué sé. Hay miles de historias que podemos trabajarlo. Totalmente. Por suerte, lo dicho, tenemos un abanico muy interesante de herramientas. Lo bueno, yo creo que de esta rutina es la parte un poco de lo que también exige, ¿no? Del tiempo, ¿no? Como que es menos tiempo, lo que habéis comentado antes, que es poco tiempo. Sí, mira, hablamos de eso más tarde. Primero vamos a poner un poquito en contexto de por qué se ha popularizado el HIIT tanto en cuanto a la quema de grasa, ¿no? Que digo quema de grasa por decirlo igual que dicen mis clientes, pero en realidad sabemos que no se quema nada, que se oxida todo, ¿no? Hace unos años se empezó a popularizar debido al EPOC. EPOC, que por cierto no es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como nos aparece en Google, sino nos referimos a EPOC en la parte de HIIT o fisiología del ejercicio, como consumo de oxígeno post-ejercicio. Es decir, lo que nos dicen los grandes defensores del EPOC es que tú haces un entrenamiento o un sprint, un ejercicio a mucha alta intensidad en cuanto a consumo de oxígeno se refiere, ¿sí? Y luego esto tienes que recuperarlo, ¿vale? Es lo que en fisiología tradicional se ha denominado como deuda y déficit, o déficit y deuda, mejor dicho, ¿vale? Generas un déficit y luego tienes que recuperarlo con una deuda. Lo explico de otra manera para que lo entendamos. Ya que he puesto antes el ejemplo de ir corriendo hacia la parada del autobús porque lo perdemos, imagínate ese sprint que pegamos ahí, tú lo haces a mega alta intensidad porque no quieres perder el autobús. Una vez que llega el autobús, llegas allí y es cuando recuperas, ¿no? Entonces has generado un déficit y luego lo has recuperado en la deuda. Entonces se decía,
como tú lo que haces en el entrenamiento interválico de alta intensidad es, pues eso, a través de sprints o en el remo o en la máquina que quieras, es generar muchos picos de alta intensidad, vas acumulando muchos déficits que luego tienes que recuperarlo con la deuda o con el EPOC, ¿vale? Con el consumo de oxígeno post ejercicio. Entonces, había quien decía, y de hecho esto se sigue viendo hoy en día, un dibujo clásico que dice, solamente con 12 minutos de alta intensidad, entrenamiento interválico de alta intensidad, puedes estar 48 horas quemando grasa por el EPOC. A ver. Esto... No todo es tan bonito. No. Y bueno, y también muchísimas revistas de moda que vemos. Solo con 4 minutos de entrenamiento, que ya todo el mundo sabe qué tipo de entrenamiento es, pero luego indagaremos un poquito más en ello, puedes estar 24 horas quemando grasa. No, hombre, no. A ver, sí es cierto, porque en los estudios del HIIT vienen de población deportista, y sí es cierto que aquellos deportistas que pueden alcanzar un volumen de oxígeno brutal por encima incluso del 100% del volumen de oxígeno máximo, pueden llegar a generar un EPOC de muchísimas horas. Pero, nos guste o no, esto no es extrapolable a la población con la que trabajamos normalmente. Es decir, si aquí hay un entrenador ahora mismo que nos está viendo que trabaja con deportistas de élite, pues entonces sí que se puede aferrar, ¿no? Se puede agarrar a ese EPOC, a ese consumo de oxígeno post ejercicio. Pero la mayoría de entrenadores, como nos pasa a ti, como me pasa a mí, que sí que llevamos algún deportista, pero sobre todo llevamos gente que quiere mejorar en salud, agarrarnos a ese EPOC no nos vale como explicación a los beneficios del HIIT en cuanto a la pérdida de grasa. En la pérdida de grasa en relación al HIIT, vamos a empezar entendiendo realmente, vamos a empezar entendiendo qué ocurre lo que la gente dice como quema de grasa, si te parece bien, Jorge. Venga. ¿Vale? ¿Te parece? Venga, vale. Tú dale, es decir, yo en algún momento te haré una pregunta, te cortaré y te haré una pregunta seguramente. Vale, perfecto. Es que hay veces que digo, no me voy a extender, pero luego pienso, si estamos confinados, Claro. ¿qué más da que me extienda hasta No, mañana? pero esto Sí que- ten en cuenta que el directo dura 1 hora y se corta, ¿eh? Se corta, pero solo. Ah, vale. Bueno, no llevamos ni 20 minutos, tío. Nos llevamos eso, unos 15 minutos más o menos. Vale, perfecto, sin problema. Vale, pues mira, cuando la gente dice quema de grasa, vamos a intentar así rápidamente qué es lo que Sí. ocurre en el cuerpo. En el cuerpo hay varios procesos clave. Adiós, Jorge. Adiós. En el cuerpo hay varios procesos clave. Uno es la lipólisis, ¿vale? En la lipólisis, la movilización de lípidos. Es decir, sacamos el lípido, sacamos la grasa de su almacén al torrente sanguíneo, sacamos de su reserva. Lo que hacemos es que el triglicérido, en realidad, pasa al torrente sanguíneo en forma de glicerol, y ácidos grasos libres, que lo que nos interesa es esto último, los ácidos grasos libres, que pasan al torrente sanguíneo y van hasta el músculo para llegar a la célula y a la mitocondria más exactamente, para oxidarse. Dos procesos claves que nos interesan aquí: lipólisis y oxidación, ¿vale? Lipólisis, recordamos, sacamos del almacén a la grasa, la llevamos al torrente sanguíneo y luego ya más tarde llegará a la célula para oxidarse, ¿sí? Lipólisis y oxidación. Pues ¿qué papel juega el HIIT en todo esto? El HIIT segrega significativamente y durante muchas horas después catecolaminas en el torrente sanguíneo. ¿Qué catecolaminas? Hay gente que dirá, ¿qué es? Pues bueno, la adrenalina le suena a todo el mundo, ¿no? Pues la adrenalina es un tipo de catecolamina. De hecho, son adrenalina y la noradrenalina. Y la adrenalina influye significativamente sobre la lipólisis, ¿vale? Sobre la lipólisis. De ahí que el ejercicio también sea súper importante, ya hablando a nivel general, para la pérdida de grasa. Que también otro debate. ¿Qué es mejor, el ejercicio o la dieta? No, la dieta un 70%. A ver, que para movilizar esos ácidos grasos se necesita adrenalina, ¿vale? Por lo tanto, el ejercicio es súper interesante para segregar esa adrenalina. Y el entrenamiento interválico de alta intensidad, que genera un estrés importante y pone el cuerpo, pues eso, en estado de alerta, como estamos ahora en estado de alerta. ¿El qué? Lo siento. Que también estamos en estado de alerta ahora, nada, era una broma muy mala. Bueno, chistaco malo. Chistaco gaitano. Chiste malo. Venga, volvemos a lo serio.
el entrenamiento interválico de alta intensidad genera un estrés brutal sobre el cuerpo y lo pone también en estado de alerta. Entonces segrega grandes cantidades de adrenalina que juegan un papel súper importante sobre la lipólisis, ese primer paso. Entonces ahí tenemos cómo el HIIT puede llegar a sacar, vamos a decirlo así, sacar del almacén al torrente sanguíneo esos ácidos grasos libres. Que esto se llama lipólisis, pero luego hay un proceso, que aprovecho y lo digo, que es reesterificación de los ácidos grasos libres. Que es que si yo hago entrenamiento de alta intensidad, pero luego justo después me paro, hasta el 70% de esos ácidos grasos libres segregados en el torrente sanguíneo pueden volver a su almacén de origen. Claro, ¿Vale? claro, ¿Por qué? claro. Porque no estamos fomentando la oxidación. Por eso es súper importante, y aquí digo un trucazo que yo utilizo con todos mis clientes, o yo cuando vaya llegando ya verano y quiero reducir el porcentaje de graso, que es, utilizo HIIT para aumentar la lipólisis, pero luego utilizo otro tipo de entrenamiento unos minutos después, casi seguido, para fomentar la oxidación. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, esto, no recuerdo el estudio concretamente, a ver si lo busco en la base de datos que tengo, pero hay un estudio en diabéticos que, por ejemplo, lo que hacen es, para regular un poquito el flujo de energía dentro de lo que es la glucosa en sangre, los ácidos grasos en sangre, lo que hacen es hacer un HIIT al principio, a lo bestia, en plan de a lo mejor 10-15 minutos, y luego hacen la sesión de entrenamiento para mantener esos picos de glucosa y esos ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo y poder entrenar, por ejemplo, y sin que ocurra un pico excesivo de cardio. Claro, de de glucosa. Yo en este sentido tengo un estudio muy interesante que pongo muchas veces a los alumnos, en el cual, bueno, se sabe que después de un ejercicio continuo a intensidad moderada, hay diabéticos que pueden presentar hipoglucemia, ¿vale? Post ejercicio. Pues simplemente haciendo un intervalo de 30 segundos de alta intensidad al final de ese cardio continuo, ya regula esa hipoglucemia posterior. Es decir, estás hablando de que, por ejemplo, haces el HIIT y luego el tipo de ejercicio que metes es un ejercicio de cardio o uno de fuerza. No. No. Imagínate, tenemos un cliente diabético que hace pues 40 minutos de cardio, ¿vale? Corriendo. Esta persona diabética, posteriormente, en las horas después, puede presentar hipoglucemia. Vale, sí, correcto. Vale, debido por el tipo de ejercicio simplemente. Pues simplemente haciendo solamente un pico de alta intensidad de 30 segundos al final del cardio realizado puede regular la hipoglucemia posterior. Efectivamente. La gente pregunta qué tipo de ejercicios realizas justo después para regular esos ácidos grasos libres y que no vuelvan al sitio. Pues esto lo vamos a dejar para después. Vale, perfecto. Vale. Lo dejamos. Vale, y en relación a todo esto que has hablado... Pero mira, espera, porque ya lo está diciendo Felipe, que Felipe fue alumno mío, un crack, un auténtico crack, ya lo está diciendo él. Dice HIIT más cardio continuo, intensidad más baja. De hecho, venga, entro ya en esto, ¿vale? Se suele recomendar moverte en lo que se llama Fat Max. Fat Max es en torno al 60-65% del volumen de oxígeno máximo, que es ese punto en el cual ocurre la mayor tasa de oxidación de ácidos grasos. Vale. Necesitaríamos muchos aparatos de laboratorio para saberlo con exactitud, pero bueno, como lo medimos normalmente en la sala de entrenamiento, es eso, en torno al 60-65% del volumen de oxígeno máximo medido con frecuencia cardíaca, que es al final lo que tenemos. Vale. Perfecto, pues mira, ya nos ha ahorrado. Gracias, Felipe. Nos ha ahorrado una pregunta de después. Mira, ya está. Vale, y es decir, hoy, por ejemplo, hoy en día, en estos días sobre todo, estamos viendo un montón de cosas en redes, de muchas personas que están haciendo entrenamientos y muchos dicen el tema, lo ponen como HIIT training a las 6 de la tarde. Y a lo mejor lo ves y dices, esto no tiene pinta de HIIT, es decir, no está sufriendo la persona. Entonces, totalmente. ¿no ¿es todo o no es todo? Bueno, a lo mejor, tengo que decirte, a lo mejor sí que está sufriendo, pero a nivel muscular, por ejemplo,
O Claro. imagínate, ¿no? Se está viendo estos días, HIIT training, y meten pues una plancha frontal, una plancha, tío. O meten, o meten un curl de bíceps o una extensión de codo ahí, tríceps, ¿no? Por ejemplo. El problema no es que no esté sufriendo, pero seguramente la persona esté sufriendo y digo, oh, qué bien, ¿cuánto entreno con este entrenador? Sí, pero no es entrenamiento interválico de alta intensidad. Aprovecho para recordar lo mismo que dije al principio, tenemos que superar ese umbral del 85% del volumen de oxígeno máximo que suele coincidir con el umbral anaeróbico. Es duro, es decir, no todo el mundo está preparado para soportarlo, pero es que para generar tantos beneficios en relativamente tan poco tiempo, pues bueno, hay que sufrir un poco. Es que es así, hay que sufrir un poco. Y desgraciadamente, pues estamos viendo muchos entrenadores que más que formarse en fisiología del ejercicio, se forman en metodologías de entrenamiento. No voy a entrar ahora en nombres, pero en metodologías de entrenamiento, entonces no se quedan con lo que significa realmente entrenamiento interválico de alta intensidad, sino con lo bonito y lo estético que puede ser hacerlo para sus seguidores. Que desgraciadamente en Instagram lo que funciona es esto segundo. Claro. Es decir, lo que funciona es lo vistoso, porque a la gente le da igual. La gente no dice, a ver, explícame qué es esto de entrenamiento interválico de alta intensidad. O explícame por qué estás haciendo esta apnea mientras que hace esos ejercicios, ¿no? Bueno, Con el ombligo hacia adentro. La gente lo que quiere es, uy, qué vistoso, qué guay, qué bien me siento. Pero hacer sudar, aprovecho y termino con esto, y ahora dejo que me interrumpa, hacer sudar sabe todo el mundo. Es decir, cualquiera que no haya estudiado nada, que haya estudiado otra profesión que no tiene nada que ver con el entrenamiento, dice hoy, hostia, pues yo voy a ser entrenador, se mira 3 vídeos en YouTube y hace sudar a todos sus seguidores. Claro. La diferencia entre un buen entrenador y un mal entrenador está en que el buen entrenador realmente se preocupa por saber qué está ocurriendo en sus clientes o en sus seguidores a todos los niveles. Es decir, no solamente que está sudando, sino qué porcentaje del volumen de oxígeno máximo estoy trabajando, por qué estoy trabajando, qué consecuencias puede tener eso a posteriori, si estoy trabajando fibras tipo 1, fibras tipo 2, si realmente al cliente o la clienta que tengo delante le interesa más un tipo de fibra u otro tipo, si tiene alguna patología. Bueno, dime, perdón. Si directamente le va a servir, es decir, a lo mejor ese ejercicio pues es un hit específico, por ejemplo, vamos a suponer que es un hit perfecto con entrenamiento de fuerza, que también tiene un nombre dentro de lo que es el hit. Vamos a suponer eso, y a lo mejor esa persona lo que quiere es entrenar más el tren superior y de repente está trabajando más el tren inferior, pero también mete alguno de tren superior. Entonces dices, vale, esto le va a venir bien a esta persona, tienes alguna lesión esta persona, ¿qué es lo que necesita de verdad esta persona? Si tengo que subir más el nivel, si tengo que dar. Entonces eso es complicado. Igual que, por ejemplo, cuando nos preguntan ¿cuándo es mejor meter hipopresivos? ¿Cuándo es mejor meter los Kegel? ¿En qué momento? ¿En qué etapa? Pues hay 1000 historias que van detrás de eso y que en un solo directo o en un vídeo de 5 o 6 ejercicios, pues eso no le vale para todo el mundo, no le vale para toda la población. Completamente. Sí. Vale, entonces, ¿cómo podemos saber si eso de verdad es un hit? Lo que nos están enseñando ahora mismo en Instagram. ¿Cómo podemos detectar si de verdad es un hit? Vale, para esto que me pregunta Jorge, vamos a diferenciar en 2 tipos de hit, los hit cortos y los hit largos, ¿vale? Los hit cortos son de menos de 1 minuto, me refiero ahora de la parte de alta intensidad, y hit largo es más de 1 minuto, ¿vale? Con el hit corto es muy complicado cuantificar de manera objetiva si la persona está haciendo un hit. Lo digo, me voy al hit largo para que se entienda mejor y luego me vuelvo a ir al hit corto. En el hit largo, que dura más de 60 segundos, es muy fácil medir la intensidad a través de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, que también se puede de otras maneras. Se puede a través del lactato, a través de la BAM, a través de la potencia, por ejemplo, si estamos en ciclo ergómetro o estamos en un remo, pero sobre todo con la mayoría de clientes míos que buscan fitness salud, ¿vale? No me estoy yendo a rendimiento, sino fitness salud. Si hacemos hit largos, podemos cuantificar de manera objetiva si realmente está llegando a alta intensidad con un pulsómetro. Yo lo que hago es que calculo el 85% del volumen de oxígeno máximo teórico de mi cliente. Claro, y entonces veo si en el intervalo de alta intensidad pues llega a superar ese 85%. Varias cositas aquí. Una es
que sea un HIIT largo por encima de 60 segundos no quiere decir que los 90 segundos, por ejemplo, tenga que estar a alta intensidad, sino quiere decir que gradualmente va aumentando la intensidad hasta ponerse a alta intensidad. Y ya luego definimos cuántos segundos queremos que pase a alta intensidad, que esto va a depender de muchos factores que nos podrían dar por una charla súper larga. Entonces yo lo que hago con mis clientes es eso, es cuantifico de manera objetiva a través del pulsómetro, a través de la frecuencia cardíaca, si se pone por encima de ese 85% del volumen de oxígeno máximo. Y lo otro que quería decir, que aprovechando que habrá gente aquí, tenemos 26 seguidores ahora mismo tragándose esta chapa, para aquellos que quieran, pues le puedo regalar un Excel que hicimos Guille y yo con todo nuestro cariño, en el cual es muy fácil cuantificar la frecuencia, el porcentaje de la frecuencia cardíaca. Simplemente introduces la frecuencia cardíaca de reposo del cliente y la edad y ya te hace la de reserva, mediante la de Carbone te hace los porcentajes de frecuencia cardíaca. Considero que está muy interesante, además por colorines, se lo puedes enviar al cliente. Para aquellos que quieran este Excel, tienen que enviar un SMS al 7777. Hombre, bro. Que me envíen un email a a.ortegón@outlook.es, ¿vale? a.ortegón@outlook.es. Esto en cuanto a los hits largos. En cuanto a los hits cortos, es más difícil cuantificar. Se puede, pero es más difícil porque cuando tú haces un sprint, por ejemplo, de 20 o 30 segundos, imagínate que tienes al cliente ahí en la bici, ¿vale? Dice 20 segundos a tope y miras la frecuencia cardíaca. Cuando termina... Jordi se ríe con la 7777. Cuando termina ese sprint de 20 segundos, ese intervalo, la frecuencia cardíaca sigue aumentando durante unos segundos después. Normalmente 5 segundos después sigue aumentando. Nuevamente. Y luego baja. Por lo tanto, tú no puedes parar el sprint. Imagínate cuando llega a su 85% de la frecuencia del volumen de oxígeno máximo, perdón, al 85%, porque luego va a aumentar. Claro. ¿Vale? Luego va a aumentar más de lo que tú tenías pensado. Entonces, normalmente en los intervalos cortos se utiliza el all-out, que es ve a tope, a lo máximo que te dé. Claro, ve a tope. Si vas a tope, teóricamente estás llegando al máximo que tú puedes, con lo cual es la forma de saber tú si lo estás haciendo correctamente. Porque en caso de que no tengamos un pulsómetro, vamos a suponer que, por ejemplo, estamos en casa, ahora es muy fácil suponerlo porque estamos todos en casa. Imagínate que no tenemos un pulsómetro, ¿cómo podríamos saber que estamos llegando a ese nivel? Pues antes nombramos el test del habla. Exactamente. Si no pueden mantener una conversación fluida y por lo tanto es entrecortada, seguramente haya sobrepasado ese umbral anaeróbico, ese 85% del volumen de oxígeno máximo. Esto si vives con alguien es muy fácil, si vives solo, pues yo qué sé, cógete al vecino de enfrente y ponte a hablar con él o algo. Que no puedes hablar. Hay que darlo todo. De ahí la importancia, mira, lo enlazo con otra cosa. De ahí la importancia de la correcta selección de ejercicios, porque en estos días, si queremos hacer entrenamiento intervalos de alta intensidad en casa y sabemos que tenemos que darlo todo, no vale elegir ejercicios que no dominamos, porque si hay ejercicios que no dominamos, seguramente la técnica se vea afectada por la alta intensidad. Entonces, cuando tú quieres darle importancia a la alta intensidad, ir a tope, tienes que elegir ejercicios relativamente fáciles para ti. Sí. Claro. Vale, ¿y cómo progresamos? Porque ahora yo creo que va a ser complicado estando en casa, pero ¿cómo podríamos progresar para hacer ejercicio de entrenamiento intervalos de alta intensidad? Vale, por supuesto con el ejercicio, es decir, yo puedo hacer ejercicios más sencillos y otros más difíciles. ¿Vale? Sí, eso está claro. Luego dentro de ejercicios, claro, de sencillo, complejo. Luego también refiriéndonos a la masa muscular involucrada por parte del ejercicio, desde ejercicios que involucren relativamente poca masa muscular a aquello que involucren más masa muscular. Cuanto más masa muscular involucren, mayor cantidad de sangre necesita por parte del sistema cardiorrespiratorio y, por lo tanto, mayor va a aumentar o mayores van a ser las demandas del volumen de oxígeno máximo. Luego, en cuanto a la dosis,
hemos diferenciado entre hit cortos y hit largos. Pues la ciencia nos dice que para personas con sobrepeso, obesidad o aquellas que se estén iniciando en el HIIT, lo ideal es empezar por HIIT largos, porque como he dicho antes, HIIT largo no quiere decir que tenga que estar 60 segundos o más a tope, sino que de manera progresiva vamos aumentando la intensidad hasta ponernos por encima del 85% del volumen de oxígeno máximo. Por lo tanto, una recomendación sencilla sería empecemos por hits largos y luego vayamos cada vez a hits cortos. Es decir, vayamos a hits largos en los cuales yo puedo ir valorando a través de la frecuencia cardíaca qué está ocurriendo en mi corazón, ¿sí? A luego ir al hit corto, donde ya la frecuencia cardíaca más o menos me da igual, o al menos en la parte de alta intensidad, en la de baja intensidad sí, porque quiero ver cómo recupero para volver a iniciar el siguiente sprint o el siguiente intervalo, y vamos al out, vamos a tope. Claro, ¿vale? porque de hecho, por ejemplo, cuando estamos en hits largos, lo bueno de que no estamos yendo al all out es que podemos controlar mejor los ejercicios y cuando ya tengamos experiencia, pues podemos pasar a los cortos y hacerlos más a más velocidad y a más frecuencia. Efectivamente. Nos pregunta el entrenamiento personal. ¿Se tiene que tener en cuenta algún test de V2 Max para calcular el volumen total del HIIT? Que si lo tengo en cuenta, sí que tengo en cuenta. De hecho, yo intento que mis clientes se hagan una prueba de esfuerzo. Claro, yo lo intento. Pero la realidad es otra. Esto lo cuento creo que en todos los cursos. La realidad es otra. Claro. Yo Bueno, digo, joder, y estás pagando. Estás pagando. La prueba de esfuerzo ya te cuesta un pastizal. Pero hay mucha gente que le entra por mutua. Y yo tengo muchos clientes que ¿Cierto? tienen mutua y ni aún así. Y también, hablando de pastizal, hombre, no somos un servicio barato. Entonces, joder, Pero una eso de nuestras bien. sesiones, de lo que pagan por una de nuestras sesiones, que la inviertan en una prueba de esfuerzo realmente. Claro. Vale, ¿qué más? Bueno, aquí nos dicen que muy grande los dos en relación a variabilidad de frecuencia cardíaca. Esto es interesante. Gracias. No es lo mismo, por ejemplo, en relación al tema del pulsómetro y de cómo saber si está ocurriendo todo esto. Lo que ocurre es que la frecuencia cardíaca es distinta cada día. Entonces, por el tema de la variabilidad de frecuencia cardíaca que tenemos, del HRV, vamos a decirlo claro. Entonces, obviamente, a la hora de, por ejemplo, hilar fino, ¿cómo lo podríamos hacer? Porque, claro, es complicado de saber esto si no lo conocemos. Yo empecé a trabajar de una manera diferente en cuanto a hilar fino con según qué deportistas, cuando vi un artículo que hablaba, que relacionaba el HIIT con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Que bueno, ya más o menos se podía intuir, ¿no? Que al final el HIIT estresa muchísimo al cuerpo, por lo tanto, te interesa ver de alguna manera ese estrés y la manera de cuantificar el estrés puede ser mediante la HRV. Y ese estudio en concreto, del cual me estoy refiriendo, hacía como un algoritmo en el cual decía, la persona hace HIIT, ¿no? Mira la HRV al día siguiente por la mañana. ¿Qué te sale? ¿Bien o mal? Si te sale bien, sigue haciendo HIIT. ¿Que te sale mal? Cortas el HIIT. Claro. Parece algo lógico, pero hasta ahora hasta el día de haber visto ese paper, ni yo me lo había preguntado, ni se lo había escuchado a nadie que hablase de HIIT. Entonces yo empecé a utilizarlo con mis deportistas, porque claro, una pregunta que siempre se me hace en los seminarios de HIIT, que es, oye, ¿y cuántas semanas se puede tirar un cliente haciendo HIIT? Hostia, pues es que no lo sé. Es que depende de cómo tolere ese cliente ese estrés. Porque hay clientes que tienen estrés por otros aspectos de la vida, y entonces otro estrés más, y hay otro que no, que puede hacer un HIIT por la noche y duerme perfectamente luego porque tolera genial ese estrés y esa cascada hormonal. Claro. Entonces, a los del Tour de Francia, por ejemplo. Por ejemplo, yo la manera entonces de cuantificarlo es mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca y veo el estrés que está suponiendo ese HIIT para ese cliente. Sí, entonces, cuando yo veo... Muchísimas cositas, que no solo influye el propio HIIT, sino también no, claro, hay más cosas. Es cómo te levantas tú ese día y en virtud de eso, pues tú dices, vale, pues hoy le puedo dar mucha caña, hoy no le puedo dar nada de caña. Sí, yo la HRV la verdad es que la uso bastante. Sobre todo con deportistas y también con clientes que tienen algún problema inmunológico. Claro. Sí. Exactamente. Vale, supongamos que una persona ahora no quiere hacer un HIIT, tenemos un cliente que no quiere hacer HIIT y prefiere hacer un entrenamiento convencional, es decir,
Yo entiendo como convencional algo que sea mucho más elongado en el tiempo. ¿Qué pros y qué contras se puede encontrar en este cliente? En la mayoría de aspectos que nos interesan, tipo pérdida de grasa, tipo, por ejemplo, mejora de la función cardiorrespiratoria, tanto el cardio convencional como el HIIT van a lograr los mismos efectos. Esto lo tenemos que tener claro, ¿vale? Ese debate que decimos de HIIT o cardio convencional, en este sentido, los dos pueden llegar a lograr los mismos beneficios. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el HIIT es más eficiente en el tiempo. Va a lograr lo mismo, pero en menor tiempo. Claro. Sí, entonces, claro, esto, joder, al final hoy en día nos quejamos de que no tenemos tiempo para entrenar, pues el Tener HIIT 20 se minutitos, convierte en una herramienta si en muy 20 minutos interesante. o en 25 minutos eres capaz de conseguir lo mismo que consigues en 60, pues obviamente yo haría lo de 20-25 minutos, aunque sufra un poquito más. Claro, completamente. Sí que hay una diferencia, y esto tengo que decir, es con la grasa visceral. El HIIT sí que ha demostrado ser más eficiente en la disminución de grasa visceral, esa grasa que rodea los órganos y esa grasa que más allá normalmente la grasa no se relaciona a algo estético, a algo desagradable a la vista. Esta grasa realmente lo que tiene es supone un problema muy grande sobre la salud del cliente. Claro. Y el HIIT, el entrenamiento interválico de alta intensidad, ha demostrado ser más eficaz que el cardio convencional para la reducción de esta. Que por cierto lo ligo con que muchas veces me dicen los alumnos, es que he visto un estudio en el cual dice que el HIIT es mejor que el cardio convencional para el perímetro de cintura. Y claro, es que el perímetro de cintura relacionado con la resistencia a la insulina y con la grasa visceral va a disminuir si disminuye la grasa visceral. De ahí que el HIIT consiga disminuir el perímetro de cintura en mayor medida, al menos a corto plazo, que el cardio convencional. Claro. Igualmente, aquí, por ejemplo, Andrés Peck creo que da también un poco una clave que yo estoy totalmente de acuerdo. La La adherencia. clave es la adherencia. Es decir, cualquier persona que empiece un programa de ejercicio, si no se adhiere a ese programa de ejercicio, si no disfruta y si no lo vive, por así decirlo, de una manera, pues yo creo que es un error. Entonces, yo personalmente, y esto ya es a título personal, yo prefiero 1000 veces antes un HIIT porque me lo paso bien, me lo paso de fábula, porque estoy haciendo 6 ejercicios, soy 20 minutos haciéndome estos ejercicios y no estoy 6 minutos, 60 minutos en una cinta o en una bicicleta haciendo este tipo de ejercicio. Que, ojo, que yo soy nadador y me pasaba antes 2 horas nadando en la piscina dándole vueltas a un cubo de agua, pero eso lo que dice ahora un entrenador ya que está un poquito curtido y que prefiere hacer otras cosas mucho más. Esto efectivamente depende de la persona, la adherencia siempre depende de la persona, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, tanto los nutricionistas como los entrenadores, que la mejor dieta o el mejor entrenamiento es el que se hace. No, es que el mejor entrenamiento para este cliente es este. No, el mejor entrenamiento es el que se hace. Y luego ya, cuando te lo llevas a tu terreno, ya haces lo que consideres. Ya ahí la afino. Un poquito, yo siempre digo, un poquito de lo que quiere y lo que necesita. Un poquito de cada, para luego cada vez darle más de lo que realmente necesita. Y la adherencia, pues claro, es dependiente de los gustos de la persona. Hay gente que como tú y como yo preferimos el HIIT, yo también, me lo paso mejor, hará intervalos a mayor intensidad, hará menos, hay veces que lo controlo con el pulsómetro, otras veces que lo controlo con los vatios, entonces como que me parece más divertido. Pero hay gente que dice, oye, a mí no me lleves a esta intensidad, que me sabe claro, no me haga sudar tanto, luego me sabe la boca a hierro, ¿eso por qué es? ¿Qué me estás contando del ácido láctico? ¿No? Bueno, en fin. Entonces, hemos hablado, por ejemplo, que hay como 2 tipos realmente de HIIT, que sería el largo y el corto. Habría más, pero entonces ya me extiendo muchísimo, pero hay que de forma genérica sí. Hay muchísimos más, es decir, están aquellos que utilizan ejercicio de fuerza, otros que serían ejercicios mucho más metabólicos y otros incluso que, por ejemplo, el HIIT realmente viene de un entrenamiento que se utilizaba creo que incluso en el siglo XIX o en el siglo XX, que era el fartlek, por ejemplo. Es el fartlek. Que el fartlek básicamente es correr durante un tiempo a una intensidad elevada y después reducir velocidad y correr durante una intensidad mucho más baja, que eso sería un poquito esa fase de activación y desactivación para recuperar. Entonces también hay otras formas, hay muchísimas formas de hacer un HIIT, que no todo es
hacer skipping, jumping jacks y power rolls, sino que hay No. muchísimas historias. Lo que el fartlek no siempre implica que la Pero, parte de intensidad sea alta intensidad. no, exactamente. Yo digo que, por ejemplo, viene de ahí, ¿sabes? Que el Ah, fartlek, sí, por sí. ejemplo, que lo que es el tema de interválico y el tema de la alta intensidad, pues venía un poquito de ahí. Vale, yo Sí. aquí no tengo más preguntas, la gente puede preguntar más cositas si quieren. Igualmente, en caso de que la gente ahora pues se haya quedado con muchas más ganas de seguir escuchándote, que ya que tiene ganas, pero si te quieres seguir escuchando, ¿qué es lo que puede hacer? Pues bueno, los que me siguen en redes sociales saben que hago formaciones de HIIT por toda España durante a lo largo del año. Había prevista una en abril en Huelva, que organizaba CTD al Andaluz, pero que evidentemente se ha cancelado, pero bueno, que lo pospondremos en otro momento. Así que a Huelva tengo que ir a hacer este seminario de HIIT. Estuve también hace unos meses en Madrid. En Barcelona, con Escuela de Entrenamiento, también teníamos pensado hacerlo durante este curso, pero yo creo que también lo vamos a tener que posponer. Así que de manera presencial, seminario, que hombre, yo creo que está guay, además he hecho hasta 8 horas de formación de HIIT combinando teoría con práctica. Considero que está muy guay, pero no sé cuándo se volverá a poder hacer una. Lo que estoy estudiando, la posibilidad es de hacer un seminario online con Escuela de Entrenamiento. Entonces, bueno, os iré informando a través de las redes sociales, pero ya que se han tenido que posponer todos estos eventos presenciales, pues quizá hacemos algo online. Y bueno, ya cuando llegue lo presencial, pues ya será cuando combinaremos la teoría y la práctica. Ya he dicho, obviamente, en este caso donde lo pueden encontrar un poquito online, que es en este caso en Escuela de Entrenamiento, que de hecho, si no me equivoco, ya hay alguna cápsula en la web directamente. Pero igualmente también te pueden encontrar en otro lado. Si fuese presencial, ¿dónde te podríamos encontrar? Presencial, pues en el centro de entrenamiento que dirijo junto a Guille López, que es Goals Personal Training en Barcelona, ¿vale? Luego, de forma semipresencial, en el máster que comentaste antes, en el máster de Escuela de Entrenamiento, que es una vez al mes de forma presencial intensiva en Barcelona y el resto del mes se estudia desde casa con un campus virtual muy chulo que tenemos. Y ya está, ya pues formaciones y congresos por toda España que me van llamando, másteres y demás, pero que ahora mismo pues se ha parado, se ha parado todo. Así Vale, que lo demás virtual, lo demás virtual. David de Entrenamiento Personal nos pregunta que cómo calculamos el volumen de la sesión de HIIT. El volumen, a ver, puedes cuantificar desde volumen general hasta el volumen solamente de la parte de alta intensidad. Es que depende de lo que te interese más. Si te interesa por el tiempo que tiene el cliente, te interesa el volumen general. Claro. Si te interesa el volumen de alta intensidad, pues solamente la parte de alta intensidad. Y cuando quieres hilar fino en este sentido, en relación a esta pregunta, hay muchísimos estudios, muchos, si queréis os lo puedo pasar, que ya te dan hits preestablecidos, ¿vale? Y te dicen más o menos el tiempo que va a pasar, de forma teórica, en volumen de oxígeno máximo la persona que lo está realizando. ¿Vale? Y entonces te va poniendo como diferentes tipos de hit y te dice, en este hit va a pasar tanto tiempo en volumen de oxígeno, en este tanto otro, en este tanto otro. Y entonces puedes jugar con ello porque hay clientes en los que te interesa estar X minutos en el volumen de oxígeno máximo y otros que te va a interesar otro. Esto va a depender del tipo de deporte que practiques. No es lo mismo practicar un triatlón categoría sprint que practicar una maratón, por ejemplo, o que juega fútbol y su posición sea punta y le interese super sprint y luego recuperar muchísimo. Depende, que esto daría para una charla súper larga, súper. Claro, es que ya ponerse a esto que es hacer todo un día específico solo de directo haciendo esto. Completamente. Bueno, pregunta de hecho en cuanto al cliente y al volumen de intervalos indica. Depende del Claro, es cliente. que depende al final. Completamente. Depende del cliente, 100%. Sí, exactamente. Vale, Mm. yo por mi parte, el miércoles ya lo comenté, ya lo que hicieron el directo el miércoles pues ya tienen una papeleta, por así decirlo. Vosotros que habéis estado en este directo también vais a tener otra papeleta. El domingo vamos a hacer un sorteo de una tacita, ¿de acuerdo? De Evolve,
La vamos a hacer en directo también en principio, que tengo que buscar la aplicación, pero casi seguro que sea una de estas de internet, que yo pongo todos los nombres de todas las personas. Y si habéis estado en el directo del miércoles, lo más probable es que vayáis a tener 2 papeletas. Entonces, pues simplemente ya por haber participado, pues habéis entrado en el sorteo, así que os espero en el directo del domingo, ¿de acuerdo? No sé si quieres decir alguna cosita más, Alberto. No sé si alguien tiene alguna No sé si pregunta alguien tiene alguna o pregunta. algo. Yo Sí. lo que me gustaría es, por ejemplo, algún tipo de, vamos a suponer, vamos a convertirnos un momento en influencers Ujú. y vamos a decir un poco qué es lo que podríamos hacer ahora mismo en casa para hacer ejercicio de entrenamiento intervalos de necesidad. Algún tipo de guía, vamos a decirlo así, rápida que Ujú. podríamos hacer. Vale. Vamos a intentar escoger ejercicios que involucren cuanto más masa muscular, mejor. Se habla mucho del burpee, ¿no? Por ejemplo, el burpee, de hecho, hay un estudio de burpee y HIIT y nos viene a decir que el burpee es un buen ejercicio, a priori, esto lo digo yo, a priori, pero es un buen ejercicio para hacer HIIT, porque tiene mucho movimiento para arriba, para abajo, involucra muchos grupos musculares, eso hace que aumente mucho el volumen de oxígeno máximo y te va a poner por encima del 85%. Pero ya sea el burpee, ya sea otro ejercicio que elijas, tienes que tener en cuenta si realmente es adecuado para ti. Claro, Porque el burpee normalmente no se realiza con una buena técnica. Es más, yo que considero que tengo una buena técnica cuando hago burpee, cuando voy por la segunda serie o por la tercera serie de 30 segundos de trabajo, ya empiezo a perder la técnica. Pues no te quiero decir la gente que del segundo uno no trabaja bien la técnica. Y con técnica me refiero a generar demasiada fuerza de cizalla sobre la rodilla, demasiadas fuerzas comprensivas y de cizalla también sobre la columna lumbar, que además cuando aumenta el salto aumentan los newtons y por lo tanto la carga sobre la columna. que se Que produzca un ojo, impacto. tú- claro, que no sepas absorber bien las fuerzas cuando caes del salto, por ejemplo. Que ojo, que a lo mejor yo lo hago de vez en cuando y no pasa absolutamente nada. El problema es quien no tiene buena técnica, quien no es capaz de tolerar este estrés del que estamos hablando ahora y que además lo repite muchísimas veces en cuanto a mucha frecuencia semanal o frecuencia mensual. Ese es el problema, porque el problema de todo siempre está en la dosis. Hacer una cosa relativamente mala un día no pasa absolutamente nada. Entonces, ya sea el burpee, ya sea el ejercicio que sea, siempre hay que tener en cuenta si es adecuado a ti. Habla mucho de esto Guille López, que lo comentaba ahora. De hecho, creo que tenías un directo con él, pero que al final no se va a poder hacer, ¿no? Sí, eso lo iba a comentar hoy. El domingo estaba previsto hacer Guille, pero ha dado la casualidad de que el pobre se le ha roto el móvil en el último momento, que ya hay que tener mala suerte Joder, el pobre. y no va a poder hacer el directo. Entonces, el domingo lo vamos a cambiar por el directo del sorteo. Entonces, Vale. simplemente el domingo no habrá directo como tal y el lunes sí, Mm, porque ya tenemos planificado 4 días de la semana que viene. Vale, pues Guille habla mucho porque él habla de espalda, que no es que hable de espaldas, ¿eh? Sino, sino que los 127 seguidores que tenemos. Uf, Eh, duro. sí, él habla de la salud de la espalda en diferentes ejercicios y él hace mención a eso. Mira, hemos perdido un seguidor, seguramente no le ha gustado el chiste. Eh, Él hace mención a esto último. Él hace mención a cómo podemos estresar y no tolerar ese estrés, hablando del umbral de tolerancia de la columna, ¿vale? Cuando realizamos según qué ejercicios en protocolos, por ejemplo, de alta intensidad. Vale. Vale, entonces, Esto, por ejemplo, resumiendo, que me voy por la rama. Elige los ejercicios que más te gusten y que te pongan con la frecuencia cardíaca a tope, pero exactamente. que puedas tolerar. Que no se te vaya la rodilla a cuenca, que no tu espalda no sufra demasiado y que no te suponga un estrés que no puedes tolerar para tus articulaciones. Una vez que selecciones esos ejercicios, dale mucha caña, dale caña. Y que pregunte a profesionales. Es decir, que no vea Sí, claro, a ver, yo estoy de, diciendo esto de broma, pero que no vea el típico directo de una persona que se ha puesto a las 7 de la tarde a entrenar y se pone a hacer lo mismo que él, porque quizás esos ejercicios no le van bien a él, ya sea por nivel, ya sea por tipología de ejercicio, ya sea porque tenga una lesión. Probablemente se corte, porque me está pasando siempre en todos los directos. Por si acaso, yo me despido ya de ti. Si hay alguna pregunta, pues lo vamos a seguir contestando.
Venga. Pero yo, muchas gracias por sacar tiempo para nosotros, para los seguidores que están aquí y para Evolve. Y si en algún momento pues te animas a hacer otro directo, pues oye, encantado de hacerlo otra vez también contigo la semana que viene si quieres. Gracias a ti, Jorge, por invitarme y por tener esta iniciativa de contar con varios profesionales para enriquecer un poquito más el conocimiento de todos los entrenadores y para hacer un poquito esto más llevadero. Exactamente. Realmente. Vale, nos pregunta Felipe Plaza, bueno, no sé si es una pregunta de afirmación, yo lo voy a decir tal cual. Aunque si la persona le gusta, pero no tiene la capacidad de hacerlo correctamente en todo su recorrido, para generar adherencia se puede adaptar un burpee o cualquier otro ejercicio. Completamente. Obviamente, puedes hacer el ejercicio por fase, puedes hacer, por ejemplo, la flexión, puedes hacer el salto en sentadilla o puedes hacer el hecho del encogimiento y recogimiento de piernas. De hecho, podrías generar un hit haciendo esos 3 ejercicios, más 2 ejercicios más. Sí, Vale, sí, sí. Todos los ejercicios se pueden adaptar. Lo Lo interesante sería que lo adaptasen junto a un profesional del ejercicio, que contacten con Felipe Plazas G.pt y le pregunten cómo adaptar su programa de entrenamiento. Exactamente. Al final es que vemos, yo por ejemplo el otro día hice un directo y digo, es que ¿para qué voy a hacer entre comillas un directo si los que primero me van a seguir, lo más probable es que no lo vayan a hacer y lo segundo es que los que lo sigan es que a lo mejor no les van a servir esos ejercicios porque quizás tengan una lesión de hombro, quizás tengan algún otro problema o yo lo que intenté también en el directo fue poner varios tipos de, por ejemplo, de flexiones que planteé y digo, vale, pues cada persona pues, puede tener su tipo de flexión, pero digo, y yo voy a saber cómo lo está haciendo esa persona, entonces preferible preguntar directamente al profesional y a partir de ahí pues hacer una valoración, aunque sea ahora mismo telemática, pero se puede hacer una valoración e intentar en la medida de lo posible pues mejorar en esta situación que estamos. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, yo también estoy haciendo malabares para adaptar todo el entrenamiento que tenían mis clientes. De hecho, está siendo complicado, sobre todo con los más profesionales, con los pros, con los clientes que tengo que son deportistas. Bueno, de hecho, no saben si van a tener que anular todo lo que tenían. Pero bueno, por si acaso más o menos siguen entrenando, pero está siendo muy complicado adaptarle todo. Estamos haciendo malabares los entrenadores y más malabares que tendremos que hacer porque, bueno, la cosa no pinta bien. No sé cuándo volverán a abrir los gimnasios. Nosotros como centro de entrenamiento, esto ya es conversación de bar, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros como centro de entrenamiento no sé si podremos abrir antes que la mayoría de gimnasios, pero creo que los gimnasios como tal van a tardar en abrir porque quieren evitar grandes aglomeraciones. Una vez que salgamos de todo esto, que están diciendo que no sé si no se sabe si 2 meses más y no sé. En fin, los entrenadores estamos un poco jodidos. Esperemos que sea lo menos posible porque si no, nuestros bolsillos sí que los bolsillos de todo el mundo se van a notar muchísimo. Ya, sí, completamente. Pero bueno, Raúl dice, es complicado en una clase grupal de manera que se salve todo el mundo. Bueno, complicado. esto es la cruz de todos los gimnasios convencionales, de clases para todos. Pero bueno, puedes estar más formado, como por ejemplo Raúl es súper crack y lo hace súper bien, y luego gente que le da completamente igual y lo que busca es que el ejercicio sea vistoso y ya está. Cuanto más conocimientos tenga, más probabilidades de que deja la diana con la mayoría de clientes, ¿no? O de usuarios. Claro. Bueno, pues yo lo corto aquí, Alberto. Muchas gracias por todo. Ya hablaremos, porque a lo mejor si te animas, pues podemos hacer uno la semana que viene. Y si no, bueno, pues muchas gracias también por haber notado todo esto. Muy bien. Justo acabamos de explicar esto del tema de las clases dirigidas. Sí, porque ya si vamos una por una ya nos da para 2 charlas de estas. Pues muchas gracias, Alberto. Muy bien, un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Venga, adiós.